Un granjero quiere cercar un terreno de 16.000 metros cuadrados de área y dividirlo en la mitad. El cerco para cerrar el terreno cuesta 3 pesos por metro y el cerco para dividir el terreno cuesta 2 pesos por metro. Expresar el largo del terreno Y en términos del ancho X. Entonces, sabemos que el área va a ser 16.000 metros, ¿no? Entonces 16.000, 1, 2, 3 va a ser igual a eso va a ser el área, entonces va a ser base por altura, o sea, va a ser X por Y. O sea, que el primer punto, el largo Y va a ser igual a 16.000 sobre el ancho X. Ya tenemos el primero. Vamos en el segundo. Usar el resultado de Y para expresar el costo total del cerco en términos de X. El cerco nos va a costar lo siguiente. Va a salir, tenemos el que circunda el terreno, que va a ser 2x más 2y. Esto va a ser la cantidad de metros del que da la vuelta el terreno. O sea, esto por lo que cuesta el de cerrar el terreno, que va a ser 3 dólares, 3 pesos por metro. Entonces todo esto por 3. Eso va a ser una parte. Más lo que sería el cerco que divide. Y el cerco que divide va a ser la longitud de x por 2. O sea, 2x. Si y lo reemplazamos por esto de acá, nos va a quedar, esto es el costo, ¿no? El costo en función de x y de y. Y lo reemplazamos por esto, por nuestra ecuación. Entonces nos queda, este 3 hago distributiva, me queda 6x más 6 por, y en vez de y voy a escribir 16.023 sobre x más 2x. Esto va a ser el costo en función de x. Este 2x y este 6x los puedo juntar, cosa que me queda 6 por 16.000 más 8x. Listo. Y esto va a ser el costo. Y 16.000 por 6 es 96.000. Entonces acá en vez de 16 por 16 voy a dejar un 96. Entonces, ya tengo el costo total en términos de x. Ahora tengo que hacer las dimensiones y el costo total del cerco para que sea menos costoso para cercar. O sea, tengo que buscar el mínimo. Para eso voy a buscar la derivada del costo, c' de x, que va a ser la derivada de esto, es 8, bastante fácil, 8. Y me faltaría la derivada de esto. La derivada de esto va a ser 96.123 por x a la menos 1. Entonces si derivo esto, me va a dar menos 96.123 por x a la menos 2, o sea, sobre x al cuadrado. Entonces tengo que buscar, bueno, entonces esto va a ser menos 96.123 sobre x al cuadrado. Entonces tengo que buscar cuando esto es igual a 0. O sea, cuando 8 es igual a 96.123 sobre x al cuadrado. Paso la x cuadrado multiplicando, el 8 dividiendo, entonces me queda acá x al cuadrado y acá esto dividido 8, que va a ser lo mismo que decir que x al cuadrado va a ser igual a 12.000, 12, 1, 2, 3. Hago la raíz de los dos lados y me queda que x tiene que ser igual a 109,5 metros. Esto tiene que ser la longitud de x supuestamente para un mínimo. ¿Cómo demuestro que es un mínimo? Que nos dicen ahí, demuestre claramente que lo calculado es un mínimo. Y de la forma siguiente. Si x vale 100, podemos pensarlo así. Este x cuadrado, este es el término negativo, ¿no? Entonces cuanto más grande sea x, más chiquito va a ser esto. Entonces, si esto es más chiquito, esto nos va a dar un número más grande. Entonces, cuando nos da 0, si hago crecer x, me va a dar un número más grande. Y cuando lo hago decrecer a x, me va a dar un número más chico. Por lo tanto, la derivada va a ser negativa antes, o sea que es así, y positiva después, o sea que va a ser así. Por lo tanto, va a ser un mínimo. ¿Cómo podríamos demostrarlo claramente? Decir c' de 100, sacamos, nos va a dar un número menor, esto va a ser menor a c' de 109,5, y esto va a ser menor también a c' por ejemplo, 115. Entonces, ¿qué implica esto? Que esto va a ser menor a esto y menor al otro. ¿Por qué? Porque va
a crecer, acá se hace 0 y acá sigue creciendo. Esto es la derivada. Entonces como acá es 0, tenemos así plano. Antes va a ser negativo, entonces decrece, y después es positivo, entonces crece. Entonces podríamos decir esto. Por esto es un mínimo. Entonces, ¿cuál va a ser el costo total para el cerco? Metemos este dato en nuestra función de costo. Entonces hacemos 96.000 dividido 109,5 más 8 por 109,5. Y eso nos da un costo de 1.752,7 centavos, con 70 centavos. Y ese va a ser nuestro costo. Continuamos. Una lata cilíndrica cerrada en ambos extremos está hecha de una fina hoja de metal y tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos. Es una fina hoja de metal, entonces el grosor del metal no lo vamos a tener en cuenta en ningún momento. Volumen de 500 centímetros cúbicos. El volumen sería el área de esto acá por la altura, ¿no? ¿Cómo sacamos el área? Y el área va a ser pi por el radio al cuadrado. En este caso el radio se llama x, entonces va a ser pi por x al cuadrado. Esto va a ser el volumen. El volumen es 500, entonces va a ser 500. Va a ser esto por h, ¿no? Por la altura. El área del círculo por la altura. Eso va a ser el volumen. Entonces puedo ya despejar h en términos del radio x. H va a ser igual a 500 sobre pi por x al cuadrado. Ya despejé h. 2. A usar el resultado de y para expresar el área de la lata en términos de x. El área va a ser la superficie de la lata. La superficie de la lata sería esta tapa, que va a ser pi por x al cuadrado, dos veces, porque también la tengo abajo, entonces va a ser 2pi por x al cuadrado, más lo que sería la tira esta del rectángulo, que después se envuelve y te da lo que sería esta parte del costado. ¿Cómo calculamos eso? Y este rectángulo va a tener una altura h, entonces h, y esta parte de acá, esta distancia de acá, va a equivaler a la circunferencia del círculo, porque después lo doblo alrededor de eso, y la circunferencia del círculo va a ser pi por diámetro, o sea, va a ser 2 por pi por el radio, que es x. Y esto va a ser el área. Entonces uso el resultado para expresarlo en términos de x. El área en función de x va a ser 2pi x cuadrado más 2 por pi por x por 500 sobre pi por x al cuadrado. Este pi con este pi se me van, este cuadrado con este x se me van, entonces me queda 1000 sobre x más 1, 2, 3 sobre x. Y esa va a ser el área en términos de x. Vamos a ver qué nos pide el 3. 1, 2, 3. Hachar las dimensiones de la lata para que tenga el área mínima y verificar para que esta lata la altura sea 2 veces el radio. Entonces, a de x, tengo que buscar la derivada del área para buscar el mínimo, para que el área sea mínima, ¿no? Entonces, a' de x va a ser, derivamos, este término es fácil, me queda 4 por pi por x. Este término es lo mismo que 1000, 2, 3 por x a la menos 1, que si lo derivo me va a dar menos 1000 sobre x al cuadrado. Entonces escribo acá 4πx menos 1000, 3 sobre x al cuadrado. Y lo que tengo que buscar es cuando esto se hace 0. O sea que cuando 4πx se iguala 1000, 2, 3 sobre x al cuadrado. Paso el x cuadrado multiplicando, me queda x al cubo. Paso el 4pi dividiendo, me queda 4pi. Y ahora lo último que tengo que hacer es la raíz cúbica de los dos lados, para que de este lado se me simplifique. Y me queda que x vale 1000 dividido 4pi, y eso la raíz cúbica, que es 4,3 centímetros. Y esto va a ser x. Entonces, esa es la dimensión de la lata para que tenga el área mínima. Y ahora me faltaría sacar h, ¿no? Y la altura va a ser igual a 500 sobre pi por x al cuadrado. O sea, 500 dividido pi dividido 4,3 al cuadrado, que nos da 8,6, que es 8,6 centímetros. ¿Y qué nos dicen? Verificar que para esta lata la altura sea 2 veces el radio. Y h sobre r va a ser 8,6 centímetros sobre 4,3 centímetros. Simplificamos y esto nos da 2. Entonces
Está verificado. Siguiente. Se quiere construir una autopista entre dos ciudades A y B que están en orillas opuestas de un río. El costo de 1 kilómetro, entonces bueno, tenemos la ciudad A y la ciudad B. El costo de 1 kilómetro de autopista en la costa es 3 millones de pesos. Y el costo de 1 kilómetro de autopista sobre el río es de 5 millones de pesos. Se quiere encontrar el trazado de autopista que minimice el costo. La posición del río y de las ciudades se puede representar en un plano de la siguiente manera. El río tiene un ancho uniforme de 10 kilómetros, o sea, tenemos el río que tiene 10 kilómetros. Está ubicado entre el eje y la recta vertical x igual a 10. Bueno, el eje y la recta vertical x igual a 10. Entonces hacemos un eje de coordenadas y esto va a ser x y tenemos la recta vertical en x igual a 10. La ciudad A en la costa izquierda del río está ubicada en el punto de coordenadas 0, 100. O sea, x vale 0 y esto vale 100. Acá está el A. Ya nos dice que la ciudad B en la costa derecha del río, o sea, del otro lado del río, está ubicada en el punto de coordenadas 10, 0. Entonces está acá. Acá está B. La autopista tiene que recorrer el siguiente camino. Baja de la ciudad A por el eje hasta un punto por acá. Hasta el punto, vamos a llamarlo el punto I. Y luego cruza el río en línea recta a la ciudad B, que va a ser algo más o menos así. Encuentra el valor de I que minimice el costo de la autopista y el costo de la autopista en sí. Parece complicado, pero no es tan complicado. Entonces, vamos a pensar cómo sería el costo. El costo en función de I va a ser lo que nos sale la autopista esta vertical. ¿Cuánto nos va a salir esta autopista vertical? Y vamos a llamarlo I por I van a ser los kilómetros que hacemos. Esta distancia va a ser I. Y esto por 3 millones, o sea por 3. Lo voy a dejar en 3. Después se le agrega el millones. Ese va a ser el costo de la parte que va sobre la costa. Ahora la parte que cruza el río va a ser más. ¿Cuánto sale? 5 millones, o sea 5 por. ¿Y cuánto me sale esto? O sea, ¿cuántos serían los kilómetros? Y serían un Pitágoras, ¿no? Que la base sería 10, o sea, sería 10 al cuadrado, más este pedacito de acá. Y este pedacito de acá, que lo voy a marcar con resaltador, este pedacito de acá, es lo mismo que decir 100 menos i al cuadrado. Porque i habíamos dicho que era esta otra distancia de acá, esta de acá. Entonces va a ser 100 menos i al cuadrado. Y de eso la raíz cuadrada. Esto van a ser los kilómetros de distancia de esta parte que es la autopista que va sobre el agua. Entonces ya tenemos nuestra función del costo, que si la simplificamos un poco más, nos queda que el costo en función de i va a ser 3i más 5, y acá me queda 10.100 más i al cuadrado menos 200i, y de esto la raíz. Esta va a ser mi función, el costo ahí. Entonces tengo que buscar el costo mínimo, ¿no? Entonces busco la derivada del costo, que va a ser la derivada de esto acá, que es 3, bastante fácil, más la derivada de esto, que parece más complicado. Entonces yo tengo 5 por 10.100 más i cuadrado menos 200i a la 1 medio. Entonces lo primero que derivo es como si esto fuera z, por ejemplo. Entonces va a ser 5 sobre 2 por 10.100 más i al cuadrado menos 200i, y todo esto a la 1 medio. Y arriba pongo la derivada de lo que está dentro del corchete este, que sería 5 por 2i menos 200. Y ahí me queda. Entonces esto va a ser 3 más 5 por 2 es 10. Miren, fíjense esto. Este 2 puedo sacar factor como un 2, entonces me queda un 2 multiplicando acá, y acá me queda un 1 y acá me queda un 100, ¿no? Y este 2 lo puedo simplificar con este 2, entonces puedo dejar esto así. Entonces 5 por i va a ser 5i menos 500 sobre, este paréntesis estaba, 10.100 más i cuadrado menos 200i, todo esto a la 1 medio. Y esa va a ser mi derivada. Y lo que tengo que buscar es cuando esto
sea igual a 0. O sea, cuando 5i menos 500 sea igual a menos, bueno, dividido todo el choclo ese que está ahí abajo, sea igual a menos 3. Entonces lo que voy a hacer es, todo el choclo que está ahí abajo lo voy a pasar multiplicando. Entonces me queda por la raíz de 10.100, 2, 3, más i cuadrado menos 200i. Y ahora, para terminar de despejar esto, lo que habría que hacer es elevar al cuadrado de los dos lados. Entonces me queda, esto al cuadrado va a ser 25i cuadrado menos 5.000, 1, 2, 3, i más 500 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 9 por 10.100, 2 por 10.100, 9 por 10.100, más 9i cuadrado menos 9 por 200. Eso es lo que queda de elevar al cuadrado de los dos lados. Y ahora tengo una cuadrática, entonces lo único que me queda es juntar todo de un lado. Voy a escribir entonces, voy a pasar todo para ese lado y me queda que 0, bueno, lo paso para el otro lado, que 0 va a ser igual a, paso el 25 restando, entonces hago 9 menos 25 y me queda menos 16i cuadrado. Paso el 5.000 sumando, entonces me queda 5.000 menos 9 por 200, que va a ser 3.200, más 3.200 por i. Paso el 500 al cuadrado, restando, y le sumo 9 por 10.100, más 9 por 10.100. Y eso me da menos 159.100, menos 159.100, 2, 3. Listo, perfecto. Y ahora tengo que buscar cuándo esta cuadrática me da 0. Les recuerdo que esta cuadrática es de coeficiente principal negativo, por lo tanto va a ser algo así. Que en el fondo en realidad es lo mismo, porque le podría sacar el factor común al menos. Entonces voy a tener dos casos, o bien que i vale 92,5, o bien que i vale 107,5, que no sé si son máximos o mínimos. Entonces, ¿cómo voy a saber si es un máximo o un mínimo? Y reemplazo acá, en nuestra cuenta del costo inicial. Entonces reemplazo, por ejemplo, i igual a 92,5 en mi cuenta del costo. Entonces reemplazamos en la calculadora. Si lo reemplazo, me da que el costo de 92,5 va a ser 340. Y el costo de 107,5, ahora que lo pienso, no puede ser. ¿Saben por qué? Porque nuestra altura, esto, tenía 100. Entonces, si hacemos 107,5, nos estaríamos pasando. O sea que estaríamos haciendo autopista hasta acá y después tendríamos que volver para atrás. Lo cual es totalmente ilógico y nos salga más barato porque estamos metiendo más kilómetros de autopista de forma innecesaria. Si quieren pueden hacer el cálculo y van a ver que no les da. Entonces este va a ser el costo, bueno, en millones, ¿no? Porque habíamos dicho que eran millones. Entonces este va a ser el costo mínimo supuestamente, con i igual a 92,5 metros. O sea que en realidad todavía había pensado como esa distancia, pero significa que a va a estar, o sea, el punto i va a estar en la coordenada x igual a 0 y igual a 100 menos 92,5, 7,5. Esta va a ser la coordenada i del punto i. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Buscamos nuestra fórmula, derivamos, buscamos el mínimo y nada más.